Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les saluda Wilmar Robinson Ruiz Díaz, coordinador y docente de la institución educativa Antonio García Paredes. Bueno, continuando con este proceso de eh, actualización en lo que tiene que ver con la organización de datos, caracterización de datos no agrupados. Entonces vamos a hacer el día de hoy trabajo con tabla de distribución de frecuencias. Pues continuamos. El día de hoy vamos a tener en cuenta de los ejemplos que teníamos nosotros en el taller. Están 55 datos que se han tomado de velocidad de automóviles en kilómetros por hora en una intersección en una vía en Bogotá. Entonces, por aquí tenemos los datos, los sacamos desde allá y vamos a trabajarlos el día de hoy en una tabla de distribución de frecuencias. Bueno, recordemos que una tabla es una organización de renglones y columnas. Entonces, los renglones que van en esta forma horizontal y las columnas que van en forma vertical. Entonces, pues, para ello, pues vamos a tener en cuenta, primero, pues vamos a organizar las filas o los renglones, pues repito, que son en forma horizontal, y vamos a tener en cuenta ciertos datos de los que tenemos nosotros aquí en nuestra tabla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar el número total de datos. Y aquí es muy fácil identificarlo, pues porque justamente en el título que yo les he colocado, aquí aparece que son 55 automóviles, eso corresponde a la letra N, número total de datos. Luego vamos a tener en cuenta otro dato, que es el dato mayor. Dentro de todos estos datos que nosotros hemos tomado, vamos a buscar el dato mayor, y es este número 52, y ese es un dato que vamos a tener en cuenta para unos cálculos que vamos a hacer en este proceso. Vamos a buscar ahora el dato menor, lo mismo, el más pequeñito de todos. Eso indica que es un carro que va a muy bajita velocidad en esa intersección, y lo vemos por aquí, que es el número 16. Con estos datos entonces vamos a empezar a hacer unos cálculos. Lo primero que vamos a encontrar nosotros es el que se conoce con el nombre del rango. Es una distancia que se da entre el intervalo, un intervalo grande, un espacio, donde están incluidos todos estos 52 datos. Entonces, para encontrarlo, nosotros lo que hacemos es tomar el dato mayor y restarle el dato menor. Entonces, aquí lo vamos a hacer, 52 menos el dato menor, que es 16, eso me da 36. Acabamos de encontrar este dato que lo vamos a tener en cuenta para la elaboración de nuestra tabla. Entonces lo tenemos en cuenta aquí, lo señalamos, si ven, yo lo he colocado con un rectángulo, es importante que lo hagamos así, siempre que encontremos un resultado, identifiquemos de alguna manera. A mí se me ocurre colocarlo en un rectángulo, hay una persona que lo resalte, bueno, entonces nuestro rango es 36. Lo siguiente que vamos a calcular es el número de intervalos, o sea, cuántos renglones va a tener nuestra tabla. Eso es lo que dice aquí. ¿Cómo lo calculamos? Pues lo mismo. Vamos a aplicar esta formulita. Vamos a colocar la raíz cuadrada de n. ¿Cómo así raíz cuadrada de n? Pues n ya hemos dicho que n es nuestro número total de datos. Entonces a eso le llamamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 55 en la calculadora, la sacamos del celular y hacemos el cálculo ahí, nos da 7,41. Pero como yo no puedo decir que voy a colocar en una tabla 7,41 renglones, entonces lo que hacemos es hacer una aproximación. Recordemos, el 741 está entre 7 y 8 y está más cercano a 7. Por lo tanto, el número de intervalos nuestro va a ser, esta raíz cuadrada es aproximadamente 7, entonces por lo tanto el número de intervalos es 7. Continuemos. Un tercer cálculo que vamos a hacer es el de la amplitud del intervalo o el tamaño. Amplitud es una distancia, eso hablamos nosotros, una distancia eh, que es la que nos va a dar los valores de los renglones más adelante. ¿Cómo lo hacemos? Dividimos el rango entre el número de intervalos. Recuerden que esto es una fracción, es una división. Ya tenemos el rango y tenemos el número de intervalos. Por lo tanto sería así. 36 tenemos acá dividido entre el 7, que es el número de intervalos. Y eso nos da 5,14. Igual, pues para nuestro trabajo y hacerlo más sencillo, volvemos y nuevamente aplicamos lo que hicimos en el anterior cálculo, lo aproximamos y esto nos da aproximadamente 5, lo cual quiere decir que nuestro intervalo va a tener una amplitud de 5. Bueno, pasemos a la siguiente presentación. Bueno, ahora sí, ya miramos lo de los renglones, ahora vamos a hacer la organización de las columnas. Recordemos los datos que habíamos sacado hace un momentico. Número total de datos 55, dato mayor 52, dato menor 16, el rango 36, el número de filas 7, número de intervalos y la amplitud del intervalo 5. Esto pues vamos a mirar ahora para qué lo vamos a utilizar. Este de aquí ya sabemos que nos va a indicar cuántos renglones tiene nuestra tabla. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es mirar qué va en la primera columna. En esa primera columna entonces la vamos nosotros a bautizar como X. Aquí yo ya tengo mi tabla, miren aquí está, este primer renglón que está con rojo es para el título de el nombre de cada columna, y aquí están nuestros 7 renglones tal como decíamos nosotros aquí. Entonces la llamamos X. Y ahora sí, ¿qué vamos a colocar aquí? Sencillo, vamos a colocar los intervalos, pero ¿cómo lo vamos a hallar? Vamos a tener en cuenta primero el dato menor, que es 16, y lo vamos a colocar aquí en esto. Un intervalo está formado, decía, por dos
por dos valores. Entonces, el menor de esos valores se conoce como límite inferior. Esto que está aquí, lo vamos a poner aquí el 16. Yo aquí he señalado el 5 y ya les digo para qué. Entonces, lo que vamos a hacer en este momentico es, colocamos como límite inferior el dato menor, 16, y a eso le vamos a sumar el 5, que es el tamaño del intervalo. Miren, de aquí en adelante vamos a tener en cuenta siempre el tamaño del intervalo. Y vamos a hallar lo que se conoce con el nombre de límite superior y que lo identificamos con estas dos letras, LS. Y lo que vamos a hacer es sumar 16 más 5 y eso nos da 21. Hemos encontrado el límite superior. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta fila nosotros vamos a tener en cuenta los datos de los 55 que mostramos de las velocidades que estén entre 16 y 21, incluyéndolos a ellos, es decir, que vayan del 16 al 21. Ahora miraremos eso, ya lo vamos a entender más adelante. Bueno, vamos a seguir haciendo los cálculos del límite inferior y superior en cada renglón. Después del 21 sigue el número 22, entonces lo que vamos a hacer es arrancamos con el número siguiente aquí al límite superior, lo colocamos aquí como límite inferior y seguimos sumándole este 5, 22 más 5, 27. Luego, después del 27, en su orden sigue el número 28 para la siguiente fila. Le sumamos 5, nos da 33. El límite inferior 28 en esta fila y límite superior 33. Seguimos. Después de 33 sigue 34, le sumamos 5. Miren que siempre es importante que le vamos a sumar el tamaño o la amplitud del intervalo. 34 más 5, 39. Luego sigue el 40, le sumamos 5, nos da 45. Después de 45 sigue 46, le sumamos 5, nos da 51. De 51 sigue 52 y de 52 sumándole 5, son 52 más 5 nos da 57 y hemos completado nuestra primera columna con su límite inferior y límite superior. Bueno, muy bien. Hasta ahí tenemos entonces completica nuestra columna. Primera. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Recuerden que se llama tabla de distribución de frecuencias. Entonces, lo que vamos a hacer es de aquí en adelante colocar frecuencias. Y vamos a explicar qué son las frecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, esta segunda columna la vamos a llamar FI, con minúscula. Y se llama, es la columna de las frecuencias absolutas. Ahí la colocamos, FI, que significa frecuencias absolutas. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es decir que es una frecuencia absoluta. Entonces dice que es el número de veces que se repite un dato. Entonces, si un dato se repite 10 veces, aquí colocamos 10. Pero en este caso nosotros recuerden que vamos a colocar datos agrupados. Entonces, para este caso es el número de datos que se encuentran en un intervalo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Buscar en los datos que teníamos anteriormente, en la presentación anterior, cuántos de esos datos están aquí entre 16 y 21 y eso es lo que vamos a colocar aquí. Entonces lo que vamos a hacer es continuamos con la siguiente presentación. Yo volví a pasar aquí mi tablita con sus respectivos intervalos y vamos a colocar ahora sí las frecuencias absolutas aquí. Nuevamente paso las velocidades para que tengamos en cuenta eso. Aquí están las 55 velocidades, están organizadas de otra manera, pero son exactamente lo mismo. Para poder trabajar en esto les aconsejo hacer lo que voy a hacer ahorita, que es un diagrama de tallo y hojas. Los que no recuerdan cómo se hace, pues van a tener que repasar el primer video. Recuerden que el tallo está formado por las decenas de estos números que están aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, y luego miramos la parte de las unidades y les vamos a colocar aquí. Yo ya me he adelantado a este trabajo y lo he organizado. Recuerden que yo les aconsejé, después de haber hecho nuestro diagrama de tallo y hojas, organizarlo de menor a mayor en las hojas. Entonces aquí está. ¿Qué quiere decir esto? Que acá en estos hay un dato que es 16, recordemos que es el dato menor, y hay 3 datos que son 18, 18, 18, 18. Esta siguiente fila, si ustedes ven, que hay muchas velocidades entre 20 y 29. Luego siguen las de 30, que están de 30 a 38. Los que van a velocidad de 40 kilómetros por hora, pues más o menos, entonces están entre 43 y 48 kilómetros por hora. Y solamente tenemos de 50 uno solito, que era el dato mayor, recuerdan que era 52. Pues ahora sí, ¿para qué me sirve eso? Sencillo, lo que yo voy a poder hacer es poder hacer mis cuentas. La frecuencia es el número de datos que están en este intervalo. Entonces yo tengo que buscar, mire qué sencillo ya con el diagrama de tallo y hojas. Yo busco los datos que están del 16 al 21. Entonces aquí yo tengo el 16 y hasta aquí me llega el 21. Ahora sí voy a contar cuántos datos hay hasta ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ese es el valor que voy a colocar yo aquí en esta primera fila y en esta columna. Quiere decir que hay 7 datos entre el 16 y el 21. Y lo mismo vamos a hacer de ahí en adelante. Ahora vamos a tomar del 22 al 27. Entonces, mire, aquí está el primer 22 y por aquí está el último 27. Entonces, yo tengo que contar cuántos datos hay de aquí hasta aquí y en ese caso hay 23 datos. Continuamos entonces. Ahora, del 28 al 33. ¿Dónde arranca el 28? Mírenlo aquí, del 28 al 33. Entonces, yo cuento cuántos datos hay aquí
más esos que están hasta aquí, hasta el 33. Entonces, son 13 datos y los colocamos acá. Luego sigue del 34 al 39, de aquí hasta aquí. Si ven, no hay 39, entonces yo tomo estos datos que están aquí, incluyendo al 34. Los cuento y hay 6 datos. Vamos del 40 al 45, entonces no hay 40, pero sí hay 43, otro 43, otro 45, otro 45. Solo hasta aquí. El 48, ¿por qué no? Porque aquí van solo hasta el 45, entonces hay 4 datos. Ahora, del 46 al 51, miren, tendríamos que arrancar aquí, no hay 46, pero sí el 48 sí está ahí, no hay más, porque el 51 no hay acá, o sea que hay un solo dato entre 46 y 51, que es el 48, y un solo dato entre 52 y 57, que es el 52. ¿Cuántos datos? Uno solo. Bueno, aquí hay que ver una cosita. En el caso que nosotros hagamos el cálculo de los renglones y cuando yo vea el dato mayor no esté incluido en ese renglón, no hay ningún problema. Lo que hacemos es le agregamos una columna porque esto es de ensayo y error. Igual cuando uno está haciendo un estudio, es probable que yo como persona que está haciendo el estudio diga, no es que yo quiero que la amplitud del intervalo no sea de 16 a 21, sino que sea de 10 en 10, entonces de 16 a 26, de 27, bueno, eso ya es cuestión de cada quien, pero esta es una formulita pues para trabajarlo más universalmente. Bueno, entonces ya tengo mi segunda columna y vamos a continuar. ¿Listo? Bueno, hay una cosa que hay que tener en cuenta aquí. Cuando yo sume estos datos tiene que darme 55, porque quiere decir que yo debo tener las 55 velocidades que habíamos sacado. Entonces vamos a mirar, 7 más 23 nos da 30, 43, ¿sí ven? 49, 53, 54 y nos dio 55. Esta suma siempre tiene que darnos n, que es el número total de datos. Ahí vamos bien. Bueno, vamos a continuar y vamos a pasar a la siguiente columna. Otra frecuencia. Ahora vamos a colocar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la vamos a llamar con letras minúsculas FR. Aquí la vamos a bautizar en la siguiente columna. Y vamos a mirar de qué se trata eso. Dice que es el cociente entre cada frecuencia absoluta, o sea, esta frecuencia, estas frecuencias, yo las he colocado con colores y ahora les digo para qué, dividida entre el número total de datos n. O sea, FI, este valor que está aquí, dividido n, y recordemos, ¿cuál era n? Pues este dato que tenemos acá, 55. Entonces hacemos una división. Se puede presentar de las dos maneras, como lo voy a hacer ahora. 7 sobre 55, mire, está el 7 que es este rojito y el 55 que es el número total de datos, que es la suma que habíamos mostrado en la anterior tabla, en la anterior diapositiva. Entonces lo hacemos con la calculadora, dividimos esto entre esto y nos da 0,127. La frecuencia relativa para nosotros es 0,127. Vamos a la siguiente fila, es este dato, el dato de aquí de esta frecuencia que es 23, lo dividimos entre 55. Nos da 0,418. Lo mismo hacemos con el 13. 13 sobre 55, 0,236. 6 sobre 55, 0,109. De aquí en adelante, pues yo lo voy a colocar solamente los resultados para que no haya problemas. Ustedes en la calculadora, vuelvo y les repito, hacen 4 sobre 55 y les da este resultado. Y así de ahí en adelante. ¿Listo? Hasta que terminemos. Aquí dice sumas. Pues lo que yo tengo que tener en cuenta es que como estos son números decimales, los que estoy sumando, esta suma tiene que darme una unidad. Aquí está aproximado, esto da más o menos 0,98 más o menos, pero bueno, no importa, eso es porque pues aquí en estas divisiones no son exactas y yo descarto algunos decimales, solamente he colocado 3. ¿Listo? Bueno, siguiente columna. La siguiente columna se llama frecuencia acumulada. Y miren que ya se coloca una letra mayúscula. ¿Qué es acumular? Pues acumular es colocar una cosa sobre otra. ¿Qué es lo que nosotros vamos a acumular? Vamos a acumular renglón a renglón estos datos de la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué es esa frecuencia? Con letra mayúscula aquí dice que es la sumatoria de las frecuencias absolutas de los intervalos anteriores y la frecuencia del intervalo. Vamos a traducir eso. Entonces, lo que yo voy a hacer es, aquí no hay un intervalo, perdón, no hay un dato anterior a este, entonces lo voy a colocar 7. Siguiente, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar aquí. ¿Cuál es el dato de esta columna en las frecuencias relativas? Entonces, en las frecuencias absolutas, el dato es 23, ya me estaba confundiendo. Este dato 23 lo voy a sumar con la anterior. 23 más 7 me da 30. Para mí, miren que yo he colocado unas flechitas aquí, 7 más 23, y coloco ese resultado aquí, y eso me da 30. Ahora, vuelve y juega. El siguiente dato, aquí es 13, entonces yo voy a sumar este 30 que tenía con este 13, y eso me da 43. Luego esto es prácticamente lo mismo que yo hice hace rato para comentarles cómo iba esta suma, lo vamos a hacer aquí. ¿Cuánto nos daba eso? Entonces 43 más 6 nos da 49, 49 más 4, 53, 53 más 1, 54 y 54 más 1 nos da 55. Este 55 miren que sigue siendo el mismo del número total de datos.
Si no nos da, quiere decir que eso está mal elaborada esa tabla. Bueno, vamos a hacer ahora con la siguiente columna, la quinta columna, que es la de la frecuencia relativa acumulada. Nosotros aquí hicimos frecuencia absoluta acumulada, que esa pues se llama frecuencia acumulada solita. Pero entonces ahora nosotros vamos a sumar estas frecuencias relativas. Es igual que como hemos hecho, esta se llama FR, colocamos aquí. ¿Y de qué se trata? Es la sumatoria de las frecuencias relativas, o sea, de estas que están aquí, de la tercera columna, de los intervalos anteriores y la frecuencia relativa del intervalo. Es decir, vuelve y juega. Esta de aquí, esta primera, pues frecuencia relativa, no tiene nadie ningún dato anterior, entonces la coloco igualita. Vuelvo y repito que se puede colocar bien sea la fracción o solamente el resultado en decimales de la división. Bueno, ahora, lo mismo que hicimos. Como son frecuencias relativas, esta la sumo con esta de aquí. O lo otro, sumo esta es una posibilidad de verla de esta manera. Este 30 lo coloco sobre 55, porque aquí ya las estoy acumulando. Miren si ven, 30 sobre 55. O simplemente sumo este 0,127 con este 0,418 para encontrar este valor de aquí. Se puede utilizar cualquiera de las dos formas. La otra sería este 43 dividido entre 55. Si ven estas acumuladas, lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer acá, pero con los datos de acá, perdón, con esos datos de las acumuladas. Entonces, esto ya está hecho el cálculo, 0,781. Aquí es 0,890, recuerden que el 0 acá, ese se desprecia, no sirve. 0,963, 0,981, y pues ya sabemos que toda la suma de esto más esto da aproximadamente, mire, si lo vemos aquí, me da no me da tan preciso el 1, pero es aproximado también. Entonces, bueno, hasta ahí hemos llegado con esta tabla de distribución de frecuencias el trabajo que tenemos que ver hoy. Yo quiero que veamos una cosita pues más adelante aquí. Hay la posibilidad de ampliar un poquitico la tabla, porque pues ustedes saben, le gusta a uno darse el lujo de hablar acerca de los resultados que uno encontró. Ustedes han visto que siempre hablan del porcentaje de tal cosa. Pues entonces nosotros podemos incluir en una tabla de distribución de frecuencias, esta es la tabla completa, iba hasta aquí. Pero pues yo le agregué una columna para colocar los porcentajes. Miren, lo de los porcentajes es sencillo. Eso es como para decir, en el intervalo 16 y 21 están el tanto por ciento de los datos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Miren, vamos a tomar los datos estos de aquí de la frecuencia relativa y simplemente los vamos a multiplicar por 100. Como cuando uno multiplica por 100, lo único que hace matemáticamente, ustedes lo saben, para no hacer operaciones, lo único que vamos a hacer es correr esta coma que está aquí. Como el 100 tiene dos ceros, corremos dos espacios a la derecha y me da la coma aquí en el 12. Por lo tanto, pues el porcentaje de este 0,127 va a ser 12,7. ¿Sí ven? Corrí la coma hacia acá. Lo mismo vamos a hacer con este dato. De aquí, corremos la coma hacia acá. Uno o dos espacios me da 41,8. O sea que aquí están del total de datos. Recuerdan que habíamos visto ya en el diagrama Taylor-Jones que la mayoría andaban en kilómetros, entre 20 y 30 kilómetros por hora. Entonces, mire, aquí está, de esas velocidades. Aquí está 41,8, perdón, de los datos están, el 41,8% de los datos están andando a velocidades entre 22 y 27 kilómetros por hora. Este es lo mismo, corremos la coma aquí, me da 23,6, este será 10,9, este 2, miren, entonces me da 0,7,2, pero el 0 al lado izquierdo no vale, entonces queda 7,2. Aquí lo corremos 2 y me da 1,8, y este también 1,8, corriendo la coma dos espacios, y ya. Y esta suma, miren que aquí la volví a colocar, esta suma de todos estos datos me tiene que dar 100, ¿por qué? Porque es el 100%. Entonces ese es un valor agregado que les tengo ahí, aparte de la tabla de distribución de frecuencias, para que nos quede completa y hablemos ya. El porcentaje más alto de las velocidades está entre 20 y 27 kilómetros por hora, porque es el 41,8%. Bueno, espero que les haya gustado este video y por favor repásenlo cuantas veces sea necesario y a resolver los ejercicios del taller. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de día.